Tercero, panel número 1. ¿Qué hacer con el Consejo Superior de la Judicatura? En este panel tenemos como moderadora a la doctora María del Socorro Rueda Fonseca, profesora de la Universidad de los Andes, y como participantes a Ricardo Monroy Church, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Simón Gaviria Muñoz, presidente de la Cámara de Representantes, y Antonio Barreto Rosso, director del área de Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de los Andes. María del Socorro Rueda Fonseca es profesora de la Universidad de los Andes, abogada de esta misma universidad, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Zaragoza, España, candidata a doctora en Derecho Procesal de esa misma universidad, profesora asociada y directora de la publicación virtual especializada en temas de Derecho Procesal, Correo Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Sus temas de investigación son desistimiento en Derecho colombiano y español, propuesta de recursos de apelación en jurisdicción civil, sistemas de indemnización de los procesos matrimoniales, sistema del recurso de casación colombiano bajo la perspectiva del derecho iberoamericano. Ricardo Monroy Church, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público Comparado de la Universidad de Torino, Italia. Ha ejercido su profesión en diversos cargos de la rama ejecutiva y judicial. Fue asesor jurídico de la Presidencia de la República, secretario jurídico y delegado de Colombia ante la Organización de Estados Iberoamericanos y consejero de Estado. Ha sido docente en las universidades del Rosario, Libre, Autónoma, Externado de Colombia y Cauca, en diferentes áreas jurídicas como Derecho Constitucional, Administrativo y Financiero. Simón Gaviria Muñoz, presidente de la Cámara de Representantes, economista de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. En julio del 2006 fue elegido representante a la Cámara por el partido El País que Soñamos. Hoy es presidente de esa célula legislativa y jefe único del Partido Liberal Colombiano. Ha liderado iniciativas de interés general relacionadas con el desarrollo urbano, la movilidad, la educación, la tecnología y la protección a la infancia y a las personas de la tercera edad. Es autor de la Ley de Portabilidad Numérica. Fue coordinador ponente de la Ley del Primer Empleo, promotor de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y del Estatuto del Consumidor. Antonio Barreto Rosso, director del área de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, abogado de esta misma universidad, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho y doctor en Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos, profesor asociado, director del área de Derecho Constitucional de la colección de libros Historia y Material de Derecho y la relatoría La Corte bajo la lupa de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es director del Observatorio Constitucional de esta misma universidad. Sus temas de investigación: justicia constitucional bajo el Observatorio Constitucional, la historia de la Constitución de 1991, proyecto constitucional 2011, la jurisprudencia de la nueva Corte Constitucional, proyecto La Corte bajo la lupa, cifras de rendimiento de la justicia constitucional. Damos entonces la palabra a la moderadora de este foro, doctora María del Socorro Rueda Fonseca. Bueno, muchas gracias. Yo quiero, y estoy muy emocionada por la presentación que hizo Gloria, emocionada porque me parece que es importante recuperar la memoria histórica de lo que ha pasado en la reforma de justicia desde el pasado gobierno de Uribe, y también nos deja un poco también muy felices saber que en Colombia se investiga sobre reforma de justicia y sobre todo que se hace desde una plataforma de revisión de Colombia frente a diversos países. Eso es importante y de alguna manera nos deja jactada a esta Facultad de Derecho y muy contentos de que una institución como esta esté logrando semejantes cometidos. Yo quiero dejar cerrado como un poco el tema de lo que vamos a trabajar en la mesa nuestra,
no sin antes agradecerle a los invitados, a Simón, a Antonio, a Ricardo, que están aquí con nosotros para hablar sobre el tema específicamente de hundir o salvar el Consejo Superior de la Judicatura. Ya Gloria nos ha anticipado históricamente lo que venía pasando con el Consejo Superior de la Judicatura. Y me parece que es importante recuperar esa memoria que ella nos ha traído hoy para el debate que vamos a presentar en esta mesa específicamente. Las personas que tienen portátiles, computadores, que puedan o lo tengan en papel, la reforma de justicia en mano, los artículos que vamos a trabajar son el 255, 256, 255, 256A, que son y 257 de la Constitución Política o artículo 19 al artículo 22 de la reforma de justicia, que son concretamente los temas en donde están consolidados los temas de eliminación propiamente del Consejo Superior de la Judicatura en lo que refiere a la sala administrativa y el surgimiento del gobierno, de la nueva modelo de gerencia que se piensa establecer para la reforma, para la administración de la justicia. Resumo algo concreto. Me preguntaba Juan Martín que hiciéramos como una especie de balance de lo que tenemos en este momento y lo que se encuentra realmente en crisis y lo que se encuentra en debate como tal. Una cosa muy importante es el gobierno judicial. Esa es una temática de debate que se está dando, el presupuesto de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, y yo estoy segura que Ricardo probablemente hará hincapié sobre el tema del presupuesto y cómo lo ha manejado el Consejo Superior de la Judicatura. El otro tema es la privatización de la justicia, que ha sido causa de emerger grupos específicamente que critican la perspectiva de privatización de la justicia. Eliminación también de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pérdida de la investidura y juzgamiento de aforados. En contraste a estos temas, lo que yo observo como profesora e investigadora es que el gran fuerte o los temas teóricos que se están tocando en el fondo son valores de justicia. Esos son los que están en juego, valores de justicia, autonomía y presupuesto específicamente. Y por otro lado, me parece importante que la ciudadanía ha hecho respaldo y ha hecho fuerza en la corriente progresista de derechos económicos y sociales y derechos humanos, que de alguna manera ha repotenciado aspectos de la tutela y que de alguna manera ha inferido en el tema de reforma de justicia. Esto creo que en esta oportunidad es lo que estamos en este momento debatiendo en nuestro Congreso y específicamente en nuestro foro. Quiero comentarle a los compañeros que están conmigo en la mesa que cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para que haga una presentación de lo que ustedes tienen preparado para hoy con la temática que vamos a trabajar. Posteriormente tengo un par de preguntas que yo escribí que me parece que son pertinentes de acuerdo al oficio que ustedes desarrollan, al trabajo que ustedes desarrollan. No son preguntas inoportunas, sino son preguntas que vamos a tratar de revisar concretamente cuál es la posición y cómo a partir de las corporaciones en las que ustedes representan de alguna manera qué han hecho por el tema de reforma de justicia. Y de otro lado, espero que el público, a todos se les ha entregado una hoja para que ustedes vayan anotando las preguntas que ustedes consideren. No quiero dejarlas para el final las preguntas. En la medida que ustedes vayan haciendo las preguntas, hay dos niñas que están encargadas de pasarnos las preguntas para que ustedes inmediatamente las vayan formulando y tengamos una mesa muy activa y realmente respondiendo las preguntas que vayan surgiendo en la medida del debate. Esas es las reglas que vamos a consolidar, que consolidamos para hoy. ¿Quién quiere empezar? Cualquiera, pues Antonio, te toca por apellido. Gracias, Antonio. Muchas gracias, María del Socorro, a los organizadores del evento, a los panelistas. Gracias por estar aquí. Creo que es un tema que en este momento es de primera línea. Bueno, antes de comenzar tengo que hacer unas aclaraciones, antes de hablar de lo que en Latinoamérica se llaman los consejos de la judicatura o de la magistratura, que en Colombia particularmente se le denomina el Consejo Superior de la Judicatura. Dos observaciones previas. La primera es el contexto histórico problemático de las reformas constitucionales en Colombia. Por una parte, uno tiene que, antes de adscribirse o no a una reforma constitucional, uno tiene que tener en cuenta
el inveterado apego o fetichismo a las reformas constitucionales que ha tenido nuestro país. Esto es, el pensamiento de que se cambian realidades simplemente cambiando normas de papel, y que una vez se cambia la norma, se cambia la realidad, pero en realidad no se cambió nada con esa norma. Un poco lo decía Alejandro Valencia Villa, profesor de Derecho de esta facultad en los 80s, en Cartas de Batalla, y que a la sazón fue uno de los que empujó buena parte de lo que terminó la ideología, digamos, que estaba detrás de lo que terminó en la Constituyente de 1991. Reformamos, pero para quedar en lo mismo. Esto es, digamos, el fetichismo de las reformas constitucionales. Por otra parte, reformar hoy la Constitución no puede ponerse sobre la mesa sin tener en cuenta que hay impulsos de reforma y de contrarreforma de la Constitución del 91, eso lo tenemos que tener claro. Hay amigos de la Constitución del 91, poco amigos y enemigos de la Constitución del 91. Hay gente que realmente no le gusta la Constitución del 91 y autoridades que así lo han manifestado. En particular, como yo lo he dicho aquí en varios espacios de la universidad, me parece que la reforma de la justicia tal como está es inconveniente. Aquí yo he dicho que es un potpurrí de medidas, una especie de arbolito de Navidad al que le han ido colgando diferentes medidas, habeas juris, regulación de montos indemnizatorios por daños antijurídicos, que resultó una salida en falso, doctrina constitucional obligatoria ante la ley, que también terminó siendo dejada de lado. Hoy se habla de la exclusión del control disciplinario de los congresistas por parte de la Procuraduría, fuero militar, etcétera. Digamos que la reforma ha ido teniendo una gravedad infortunada, donde se ha dejado de lado la discusión de los temas que yo creo que son los importantes, temas como por ejemplo temas de fondo, como los que decía la doctora Borrero ahorita, como atender más la demanda de justicia, el ciudadano de a pie, en la pirámide jurisdiccional, atender el problema de la desigualdad en la justicia y de la selectividad. La justicia se aplica de manera diferenciada, a algunos sí, a otros no, o de modo diferenciado, o una discusión transversal de los frenos y contrapesos en materia de justicia, que algo de eso haré yo hoy, o cómo se administra justicia en zonas que en realidad están en conflicto. Nada de eso, temas de fondo en nuestro país, un país, el único país de América del hemisferio occidental que tiene un conflicto armado colombiano, y ciertamente eso pega y duro en la justicia. Nada de eso se trata. Sorprende, digamos, que no se trate ninguno de esos temas nodales. Dicho esas dos observaciones, que es, digamos, mi posición general frente a la reforma constitucional, de la cual soy bastante escéptico, pues me han llamado en este panel, María del Socorro, para hablar sobre un tema muy puntual, y es el Consejo Superior de la Judicatura. Lo primero que debo decir es que, como se le conoce en Latinoamérica esta institución más como los consejos judiciales o los consejos de la judicatura, o en la mayoría de países latinoamericanos los consejos de la magistratura, pues debo aclarar que esa es una institución indispensable en la democracia constitucional, en un Estado social de derecho. Esto es, el que haya un autogobierno de la justicia y que haya un funcionamiento orgánico, presupuestal, disciplinario y de gestión hacia la ciudadanía, tiene que ser una función autónoma. Digamos que en esto estaría de acuerdo de entrada con el doctor Monroy, quien en reciente artículo de ámbito jurídico, hago aquí la cuña justamente, llama a reforzar el autogobierno, la dirección general especializada, la formulación coordinada y autónoma de las políticas públicas de la rama judicial. Yo creo que eso es clave en cualquier constitución que predique el Estado social de derecho. Y ahí sí se puede hablar de sustitución de la Constitución si se intenta modificar ese autogobierno. En donde me aparto del doctor Monroy es si necesariamente modificar la sala administrativa constituye una sustitución de la Constitución. De pronto no, si se mantiene un modelo, un esquema de autogobierno de la rama. Dicho eso, es decir, que un elemento clave de cualquier constitución que predique el Estado social de derecho es que exista un gobierno, un autogobierno de la magistratura. ¿Qué ha pasado con nuestro Consejo Superior de la Judicatura? Se la ha intentado reformar, como lo dijo también la doctora Borrero, desde sus propios inicios. Había descontento desde sus propios inicios. Los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos han intentado modificar esta institución.
Y pues uno mira la gestión y hay bastantes, digamos, problemas estructurales. Lo que se señala en la ponencia de quinto debate, que la justicia colombiana es la sexta más lenta del mundo y la tercera más lenta de Latinoamérica, que eso es tomado en un reporte Doing Business 2011. Digamos que la gestión de la rama judicial, y como lo dice el propio ministro, ha dejado mucho que desear. Si bien, y aquí retomo las palabras del doctor Monroy, últimamente se ve una tendencia positiva en materia de descongestión. Se han evacuado en el 2011, anota el doctor Monroy, 370.000 procesos a un menor costo. Parece que vamos en la dirección correcta para descongestionar, pero es que el consolidado histórico que aún quedan es inmenso. En el 2011, por ejemplo, 2.619.000 procesos quedaron pendientes de decisión. El acumulado histórico de la congestión es bastante grande. Se prevé que al paso que vamos nos demoraríamos como 10 años para realmente descongestionar la justicia. Y no ha ayudado para nada la deslegitimación que ha sufrido el Consejo Superior de la Judicatura en la sala disciplinaria, con, digamos, pasos de personas tan polémicas o recorridos polémicos y cuestionados como los de magistrados, por ejemplo, actualmente el doctor Ovidio Claros, el doctor Henry Villarraga o históricamente el doctor José Alfredo Escobar Araujo. Hay que decirlo porque así lo dice la prensa. Uno ve el Top Secret de Noticias 1 o el 123 de CMI, abra un periódico, El Espectador, Semana, realmente es polémico lo que allí ha ocurrido, por decirlo menos. Y ahora último, no ha ayudado para nada la salida en falso con esto del carrusel de las pensiones, que fíjense que ya hasta el Consejo de Estado jaló las orejas para decir, no, deben tener, digamos, una vigilancia fiscal. Nada de esto ayudaba entonces a la figura, a la imagen del Consejo Superior de la Judicatura, y tenemos entonces un Consejo Superior de la Judicatura que no le gusta al gobierno y no le gusta a varios sectores del país. Más porque yo creo que se han olvidado de un principio que existe en la Constitución boliviana, ahí lo tienen ustedes. El artículo 193 señala que el Consejo de la Magistratura debe regir en ese Consejo de la Magistratura el principio de la participación ciudadana. Y yo creo que un poco de eso se ha olvidado en la práctica de impartir justicia y de gobernar la justicia. ¿Qué hacer entonces? Yo en general no estoy de acuerdo con esta reforma, pero sí simpatizo en la idea de que el Consejo o el gobierno de la magistratura requiere unos ajustes. Y esos ajustes, mucho me temo, llevan a reformas constitucionales. Tradición inveterada en este país que en las cafeterías se diga cuál es la selección Colombia ideal, entonces la gente, ¿no? Saquen armero, metan armero, saquen a Yepes, etcétera. Pues yo aquí voy a decir mi selección ideal, digamos, la que yo en una cafetería diría, digamos, en materia de gobierno de la magistratura. Frente a la propuesta del gobierno y a la propuesta del Consejo de Estado, la propuesta del gobierno, fíjense, es eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por un Consejo de Administración Judicial, compuesto por una sala de gobierno por una parte y por una gerencia o un gerente de la rama judicial por la otra. Esa es la propuesta del gobierno, o por lo menos la inicial. Lo que pasa es que esto también ha cambiado. Un día aparecen algunos retoques, otros días otros, pero me refiero a la inicial. La del Consejo de Estado es eliminar la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Atención, solo la sala administrativa, y reemplazarla por dos cuerpos colegiados, una sala de gobierno y una sala administrativa. Y en la propuesta del Consejo de Estado permanece la sala disciplinaria. Frente a estas dos propuestas yo tengo mi propuesta propia, que de manera amable y constructiva les comparto. Yo creo profundamente como constitucionalista en la separación de poderes, uno. Y dos, creo también profundamente en los frenos y contrapesos que debe existir en una democracia pujante, realmente vigorosa. Por lo tanto, yo creo que se deben separar las funciones administrativas, financieras del gobierno de la rama de las disciplinarias correctivas. Esto me lleva a pensar que por una parte que deberíamos tener al menos tres grandes entes en el gobierno de la rama. Por una parte el Consejo Judicial Administrativo, por otra parte el Consejo Judicial Disciplinario y por otra parte el Colegio Nacional de Abogados. No dista en algunos puntos
esta propuesta no dista mucho de algunos referentes que tiene el gobierno en mente. Así que les voy a hablar de estas tres instituciones: Consejo Judicial Administrativo, Consejo Judicial Disciplinario y el Colegio Nacional de Abogados. Diré solo una idea muy rápida al respecto, de forma separada, y con esto concluyo mi intervención. Creo que el Consejo Judicial Administrativo debe estar dividido en tenemos el referente de lo que ocurre en las corporaciones privadas. Si usted quiere ejecutar una política, usted debe tener una asamblea general y una junta directiva. Yo creo que debería funcionar de forma similar el gobierno del Consejo Judicial Administrativo. Por una parte, una asamblea general que le han llamado sala de gobierno, y por otra parte, una junta o una especie de junta directiva, la cual se llamaría la sala administrativa. La Asamblea General o la sala de gobierno sería una especie de comité de burócratas, y digo burócratas en el sentido altivo, enaltecido de la palabra, el sentido beberiano, no en un sentido para nada peyorativo. Son realmente burócratas que tienen que cumplir una función básica. ¿Cuál? Trazar las políticas públicas de la rama. ¿Qué criterio de selección debe tener la sala de gobierno de este Consejo Judicial Administrativo? Pues la representación directísima de los miembros y sectores de la rama judicial. Yo me imagino 7 delegados o vocales, y para eso tenemos como referente la sorprendentemente olvidada, como lo anota el doctor Monroy en su artículo, la sorprendentemente olvidada Comisión Interinstitucional de la Rama. Si usted toma esa comisión, ahí tiene un buen barómetro de la representatividad, con los presidentes de las altas cortes, Fiscalía General, magistrados, jueces, empleados judiciales. Pero aún sorprende, tanto en el proyecto del gobierno como en el del Consejo de Estado, la falta de participación ciudadana. Yo creo que en esta... ¿Cuál es su función básica? La de una junta directiva, de una sociedad. ¿Cuál? Ejecutar las políticas públicas de la rama. ¿Cuál sería el criterio de selección? Mérito y experticia profesional. Yo me imagino a unos 4 o 6 directores en esta selección ideal, con maestría en áreas de conocimiento jurídicas, administrativas, económicas, financieras y contables, con un piso básico de representación de todas estas áreas: financieras, contables, administrativas, jurídicas, porque ni más ni menos tienen que gestionar las políticas públicas dictadas por la sala de gobierno en la rama, y elegidos bajo principios de concurso público. Me distancio en esta selección ideal de la propuesta del gobierno, en que la propuesta del gobierno solo prevé un gerente que compone la gerencia de la rama, y yo ahí veo de una manera muy evidente al solitario director ejecutivo de administración judicial que hoy existe. Va en solitario, y pues yo creo que necesita una junta directiva, digamos, necesita una experticia profesional de otros directores que compongan esa sala administrativa. Y del Consejo de Estado me aparto en que el Consejo de Estado le da el 50% de representatividad a abogados. Aquí me van a matar los abogados. Yo soy abogado, pero a veces los abogados no somos los mejores para plantear los esquemas, y yo creo que debe haber abogados, evidentemente, pero no necesariamente un 50%. Podría ser un 20, un 30 en esta selección ideal. Debe haber abogados definitivamente, pero no necesariamente el 50. ¿Por qué no más financieros? ¿Por qué no más contadores? ¿Por qué no más administradores de empresa? En fin, yo creo que debe haber una interdisciplinariedad en esta sala administrativa ideal. Me voy al segundo órgano. El primer órgano era el Consejo Administrativo, porque se me acaba el tiempo. ¿Ya se me acaba el tiempo? Sí. ¿Ya se me acabó? Sí. Bueno, entonces lo dejo y luego voy desarrollando. No hay inconveniente, Antonio. Después Listo. vas en las preguntas, si quieres complementar, para darle cabida a que todos tengan sus 10 minutos. Muy bien. Le damos la palabra a... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias acá con el distinguido panel de la Universidad de los Andes. Yo creo que la pregunta original era si la reforma vale la pena salvarla o no, ¿no? Entonces yo les quiero contar un poquito de la historia de la reforma, y también naturalmente entrar en debate, pero me parece muy importante hacer los comentarios correspondientes. Yo siento que esta reforma es una oportunidad perdida, pero siento que como va en camino, digamos, es una reforma que es netamente positiva y que se han hecho muchas de las correcciones correspondientes que estuvieron presentes a lo mejor en la primera vuelta de la reforma. Digo una oportunidad perdida desde el punto de vista que, y acá debo ser muy franco, tanto con el gobierno como con las Cortes como el Congreso,
abandonamos el sentido original de la reforma. El sentido original de la reforma es una reforma a la justicia. En otras palabras, tener una justicia más pronta, más justa, más accesible en menos tiempo, más eficiente, que no dure 8 años sino 8 meses. Una reforma a la administración de justicia, que propiamente no requería ser un acto legislativo, que se pudo haber hecho a través de diferentes leyes estatutarias. En camino, el paquete de iniciativas del Ministerio de Justicia no es solo la reforma a la justicia, hay 6 otras iniciativas en este trámite, incluyendo el Código General del Proceso, que va para 4º debate, arancel judicial, que va para, creo que ya también 4º debate, y una serie de reformas a la justicia. Naturalmente, dentro de esas reformas a la justicia, el acto legislativo era el preponderante, aunque me gustaría destacar, la reforma del Código General del Proceso son más de 640 artículos. Y el arancel judicial se espera que le consiga recursos adicionales a la justicia por más de $500 millones. Entonces, contextualicemos, esto no es la reforma, esto es una de las reformas en el componente de acto legislativo. ¿Qué siento ha venido pasando? Pues la verdad, el borrador, yo me acuerdo de la legislatura anterior, es peligrosamente similar a lo que aquel ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cosio, presentó como una posible reforma a la justicia al finalizar el gobierno anterior. Y muchas de esas ideas se ven reflejadas en el nuevo proyecto de articulado, que digamos, siento yo perdí una oportunidad de hacer mucho más. Y nos atascamos y nos enredamos no en reforma a la justicia, sino en reforma al equilibrio de poderes. Ustedes ven lo que ha sido controversial de la reforma, no es, digamos, ese artículo 116 de funciones jurisdiccionales que, digamos, es lo que es el corazón de reforma con el ciudadano, sino es quién nombra o quién terna procurador, si hay facultades nominadoras, si esas son sanas o no, cómo hacemos juzgamiento de aforados, qué hacemos con la comisión de acusaciones, digamos, un sinnúmero de temas que siento yo, si bien son importantes, yo por ejemplo siempre he defendido la teoría de acabar con la comisión de acusaciones. La verdad, esos no son los problemas de la gente, no dejan de ser importantes, pero la comisión de acusaciones pues es un tema, yo creo que hay que acabarla y reemplazarla, pero es un tema relativo, que no es el tema de la reforma de la justicia. Solo 4 cosas rápidas. Creo que se han enmendado muchas de las imperfecciones del tema en la primera vuelta, entre ellas retirar el tema del habeas juris, que era una figura que creo que nadie inclusive supo poder explicar bien. Era nuestros amigos del partido de la U, en conjunto con extrañamente unos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, era un atentado muy fuerte a la tutela y volvía juez constitucional cada superior jerárquico en la justicia, era supremamente dañina, se retiró. Se devolvieron funciones nominadoras en la ponencia de 5º debate con un régimen de inhabilidades mucho más estricto, el mismo régimen que tienen los parlamentarios. Los cónyuges, los hijos de los magistrados que participan en la nominación de procurador o contralor, pues naturalmente no pueden ser contratados por la misma entidad, pero hay que destacarlo que este esquema de nominación que hemos venido teniendo desde la Constitución del 91 ha dado buenos resultados. Los fiscales en Colombia son buenos, los contralores de la misma manera y los procuradores del mismo estilo. Acá nadie está cogiendo al contralor preso ni nadie está haciendo nada de esas cosas. Tercera, en materia del artículo 116, se va a lograr que sea solo para efectos temporales ese tipo de funciones jurisdiccionales que no lleven título de juez. Y bueno, otras reformas y el juzgamiento de aforados, que efectivamente recae, no se crea esa supercorte que se planteó en algún momento, sino se crea, la Corte Constitucional crea como un comité de instrucción adscrito a la Corte Suprema de Justicia y es la Sala Penal de la Corte Suprema la que tiene la última palabra. Con esas enmiendas, que para mi colectividad eran muy importantes, siento yo la reforma tiene unos aspectos positivos. Pero para entrar ahora sí en la pregunta, cuando hablamos del Consejo Superior de la Judicatura, no estamos hablando simplemente del Consejo Superior de la Judicatura, estamos hablando de cómo vamos a hacer la planificación de la rama, cómo nosotros vamos a permitir que la rama evolucione acorde con el siglo XXI, cómo vamos a hacer que la rama
se modernice y atienda precisamente muchos de estos temas de acceso a la justicia de los ciudadanos. Sobre eso me gustaría tocar varios puntos. Se ha criticado mucho el tema que a través de Constitución definamos un piso de presupuesto para la rama. Y mucha gente lo ha malentendido desde el punto de vista que cree que ese piso de presupuesto para la rama es el presupuesto global de la rama. Y yo diría que cuando hablamos de técnica presupuestal, la fuente es tan importante como la cuantía. Eso es un tema vital para entender. Actualmente tenemos, si bien algo de fuegos artificiales entre el gobierno nacional y la justicia, pues la verdad no fue tan polarizante como fue el gobierno anterior, que sí fue muy tenso. Y para entender lo que es independencia, es importante entender la independencia presupuestal. No hay verdadera independencia si no hay independencia presupuestal. Eso es fundamental y es verdad para la justicia y es verdad para todo lo demás. De manera como no hay descentralización sin presupuesto, no hay independencia sin presupuesto. Entonces, el hecho que a rango constitucional se cree un piso de fuente directa, constitucional, una garantía básica garantizando que independientemente de las buenas o malas relaciones que tenga el gobierno nacional con la justicia, tengan su presupuesto garantizado, yo siento que eso es un avance en materia de independencia muy importante. Bueno, eso sí podemos entrar a cuál debe ser el piso y cómo debe crecer el piso y cómo si la fórmula hace base o no, ese es otro debate. Pero el hecho que por primera vez se cree el concepto de un piso constitucional de recursos para la justicia, que puede ser adicionado en presupuesto para incluirle otros temas, creo yo, eso es una ganancia importante en la planificación de la rama. Yo he escuchado cifras que oscilan desde 2.2 a 2.9 millones de procesos. Hoy la Contralora creo que usó 2.9 millones de procesos y digamos acá si hay un tema y un rezago histórico en materia de la planificación. Hay otras iniciativas que tratan de abordar ese tema, pero conceptualmente, ¿cómo debería ser el Consejo Superior de la Judicatura? Primero, ¿debe existir la sala administrativa? Sí. Es fundamental que la justicia sea independiente del Ejecutivo, es fundamental en su planificación. ¿Cómo debería ser esa junta directiva que maneja la justicia y un gerente correspondiente? Yo no soy, bueno, hay mucha gente que dice que copiemos el modelo alemán, otra gente que dice que copiemos. La verdad, debemos hacer lo que nos ha funcionado institucionalmente en Colombia. El Banco de la República es un ejemplo colombiano, de una entidad que es supremamente técnica, que nunca ha estado involucrada en ningún caso de corrupción y que es plenamente independiente. Es muy independiente para el gusto de una gente, ¿no? Muchas veces sube la tasa de interés en contravía de la voluntad del gobierno, pasa muchísimo. Y lo puede hacer de una manera plena. Si a esta junta, digamos, del Consejo Superior de la Judicatura, a mí no me choca y no creo que sea una ofensa ni un atentado contra la independencia y la rama, la posibilidad que el fiscal y el ministro de Justicia puedan ser miembros de esa junta con voz y sin voto. No le veo ningún problema. Que el fiscal puede ir a opinar a esa junta y que el ministro de Justicia, no creo que les atenta contra, porque van a ir sin voz, con voz y sin voto. Y creo que la planificación de un trabajo conjunto en materia de justicia es razonable y conocer los planes que tiene la Fiscalía a través de su CTI, los retos de medicina legal, conocer los nuevos proyectos que va a traer el Ministerio de Justicia, es más que razonable. El ministro de Hacienda se sienta en la Junta del Banco de la República y es comúnmente derrotado. Pero su opinión vale, es una opinión calificada y es válido que exista. Yo diría que, digamos, yo comparto mucho la idea que esta sala sea multidisciplinaria. Y eso es muy importante porque de la misma manera como ese Banco de la República tiene que tener abogados para hacer una cantidad de temas, pues el Banco de la República también requiere economistas para hacer una cantidad de otros temas, administradores de empresas, gente, por ejemplo, sería fenomenal tener gente experta en materia de bases de datos,
para conocer la rama, expertos en tecnología, para ver cómo podemos utilizar las tecnologías del siglo XXI en materia de descongestión. Muchos de los grandes retos que tiene la justicia hoy por hoy no son del acto legislativo, simplemente es aprovechar las nuevas tecnologías para poder descongestionar y tener en línea una cantidad de temas en materia de juzgados. Nos permitiría, en vez de gastar mucho tiempo en procesos administrativos, que los jueces puedan gastar su tiempo fallando. Entonces, la multidisciplinaridad creo que es muy importante y la comparto plenamente. El gerente de la rama, la sala interinstitucional, pues ese es el esquema que tenemos que permitir. Hay que tener eso sí cuidado, que estamos sobreutilizando un poquito los presidentes de las cortes en muchos temas y creo que hay un tema de que para todo quieren crear un comité interinstitucional de presidentes de altas cortes y los presidentes de las altas cortes pues ya tienen suficiente trabajito. Pero para este tema yo considero razonable que los presidentes de las cortes puedan transmitir, pero no son los presidentes de las cortes, digamos. De esa misma manera, a lo mejor el sindicato de trabajadores de la rama azonal puede participar, o un delegado de los trabajadores puede expresar sus preocupaciones en esta sala. Defender la independencia, ya voy a rematar, tengo unas ideas, las dejo pero defender la independencia presupuestal de la rama es muy importante. La existencia del Consejo Superior de la Judicatura es muy importante. Le caben reformas, le caben muchas reformas. Pero el esquema que concibió la Constitución del 91, donde la justicia es independiente de sus buenas o malas relaciones con el gobierno nacional y el ejecutivo, es fundamental. Lograr la conquista de tener un piso presupuestal de acto legislativo no se puede menospreciar y se debe entender en lo que es el proceso del Estatuto Orgánico del Presupuesto. ¿Sí? Eso es muy importante entender cómo funciona ese presupuesto. ¿Se podría mejorar el plan de desarrollo? Probablemente sí, mayor especificidad en lo que son los planes puntualmente, no simplemente rubro para construcción de palacios municipales, sino vamos a construir este palacio, este palacio, este palacio. Digamos. Hay que defenderla, digamos. Yo creo que en eso la reforma avanza en el sentido, yo no sé si hay que acabar esta, yo creo que las cosas más o menos van por buen camino en la sala administrativa, hay unos resultados que van en el camino acertado. El control fiscal lo debe hacer la Contralora sobre esos temas también, es una cosa que es parte de la reforma de la justicia. Pero considero que la reforma no está atentando contra la independencia de las Cortes en este sentido. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos recibiendo las preguntas del público para irlas organizando y planteando al grupo. Doctor Ricardo. Manuel Socorro, muchas gracias a la universidad y a Gambito por esta invitación que siempre atendemos muy complacidos, desde luego porque se trata ni más ni menos que de los temas fundamentales que debe abocar el país, como es su administración de justicia. Desde luego, todos lo han ya comentado, es la base de la discusión, la razón de estar aquí convocados por la universidad y por Ámbito, de ver cómo logramos que el desempeño de la administración de justicia sea mejor para que el cometido constitucional que tiene se cumpla fielmente, que no es nada distinto de garantizar la convivencia y la paz en términos de justicia. Se trata de solucionar los conflictos que la sociedad tiene, de garantizar los derechos fundamentales, de garantizar la democracia, de aportar la justicia a un mejor clima de negocios, tanto de los sectores nacionales como extranjeros. Todos sabemos que ese es el papel de la Administración de Justicia y que fue el que llevó al constituyente del año 91 a procurar un nuevo esquema dogmático en la defensa de los derechos fundamentales y que trae consigo necesariamente un complemento ya orgánico, no solamente dogmático. Y de allí el origen del Consejo Superior de la Judicatura. Digamos que el país ha llegado a ese punto de evolución constitucional de tener una estructura dedicada exclusivamente a garantizar la autonomía
y la independencia judicial, superando la situación que teníamos hasta el año 91, de administración gubernamental de la rama judicial a través de oficinas del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Justicia en su momento, de una planificación también muy incipiente lograda por el Ministerio, de una carrera judicial que desde el año 45, que se previó constitucionalmente, hasta el año 91, en esos 46 años se hicieron 2 concursos solamente para incorporar con fundamento en la capacidad, en la formación, en el esfuerzo personal a los mejores jueces. En esos 46 años solamente hicieron esos 2 concursos. Todo eso llevó al constituyente en 91 a plantear claramente un esquema de administración y gobierno que transformara esa situación que tenía evidentemente a la justicia postrada y a la ciudadanía sin acceso a ella y sin posibilidades de mejorar ese desempeño. Pues precisamente el esquema constitucional que se pretende modificar con la reforma, pues afecta en esencia este esquema, que en términos muy elementales, ¿cuál es? El de tener un órgano de gobierno en aras de esa autonomía e independencia, de la misma manera autónomo e independiente. Ya no va a participar el gobierno en su administración, ya no va a haber vasos comunicantes con la clase política en relación con el desempeño de la función jurisdiccional. Todos conocemos, se ha debatido en todos los foros, la manera de llegar o permanecer en muchos casos en la judicatura era a través de la recomendación política. Lo que se busca es que se desligue el ejercicio de la función jurisdiccional de toda otra influencia política o de cualquier otra naturaleza. Por eso se piensa en que la composición del órgano tenga origen exclusivamente, lo que tiene que ver con el órgano de administración, en la propia rama judicial. Entonces allí hay un elemento que es necesario desmenuzar. La autonomía de la rama judicial, claro, se logra en una primera etapa, en un primer escenario, frente a los otros poderes públicos, frente al gobierno y frente al Congreso, pero también se logra esa autonomía e independencia en relación con la rama judicial al interior. Por eso se crea ese cuerpo para que ejerza esas funciones, de manera que cuando se van a discutir temas de carrera judicial, claro, no se esté participando, los actores que van a ser afectados por las decisiones no estén participando directamente de ellos. Por eso se piensa también en el fortalecimiento técnico de las funciones, y en eso, presidente Gaviria, el esquema es muy similar, el que tenemos hoy al del Banco de la República, está signado por los mismos valores de especialidad técnica y de autonomía e independencia, que es lo que viene a garantizar finalmente el avance de la administración de justicia o el avance de la guarda de la moneda y del crédito, en términos de suficiente autonomía, donde los gobiernos, todo es sabido que hasta la década del 80 podían disponer de emisión monetaria, porque era la Junta Monetaria la que lo disponía, que estaba presidida por el ministro de Hacienda y lo componían funcionarios gubernamentales, de la misma manera que la administración judicial hasta el año 91 estaba dirigida por los ministros, era un tema gubernamental, y de allí que estuviera también en un segundo o tercer lugar en la agenda del gobierno nacional. Precisamente esa especialidad técnica la requiere la administración de justicia, para que no tenga valores ni consideraciones distintas al avance en esa medida. Por eso pensamos que en lo que tiene que ver con la composición del órgano de gobierno, la orientación debe ser esa autonomía e independencia, sin que se tenga la participación de otros sectores, ni siquiera de la rama judicial, en esa participación como un elemento central o definitorio del nuevo esquema de gobierno. Allí tenemos también que analizar los distintos niveles de regulación, porque el constituyente del 91 creó ese órgano de gobierno en la sala administrativa, pero ciertamente que dejó inacabado el esquema. Allí residían la totalidad de competencias de planificación, o sea, las políticas públicas generales están en cabeza de la sala administrativa, pero también tenía las funciones propiamente administrativas o de desarrollo presupuestal o de implementación operativa de la administración, que eso no es tarea de ninguna asamblea ni de ninguna junta directiva. Por eso el esquema se completó en el año
en 96 con la expedición de la ley 270, que la doctora Gloria hacía referencia inicialmente en su intervención. Entonces tenemos un nivel de determinación de políticas públicas en cabeza de técnicos especializados, que para el caso de la justicia equivale a hablar de quienes conozcan la administración de justicia. No podemos traspasar el esquema a ese grado, es decir, que cuando quiera que se trate de políticas públicas tenemos que pensar en economistas, en administradores, en ingenieros industriales. Para el caso de la administración de justicia, la especialidad técnica y el avance con autonomía e independencia se garantiza a través de quienes técnicamente conocen la justicia, de quienes han estado en contacto con la administración de justicia. Eso explica, por ejemplo, que la competencia que tienen las Cortes para designar los miembros de la sala administrativa actual haya estado orientada o haya recaído en este momento en 2 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2 expresidentes de la Corte Suprema, o el caso personal mío. Yo me honro de haber participado en el Consejo de Estado durante 14 años como magistrado auxiliar. También tengo origen en la propia rama judicial y tengo algún conocimiento en la jurisdicción contenciosa administrativa. En razón de eso, pues hay esa vinculación y esa composición. Digamos que lo que requiere desde el punto de vista de conocimiento, de tecnicidad, es conocimiento de la justicia y no de temas económicos. Decía, hay un primer nivel del esquema de fijación de políticas públicas en el que yo sí creo que podemos avanzar en el perfeccionamiento, en la depuración, en la integración, en la composición de ese órgano. Efectivamente existe, pero creado por ley estatutaria, no por norma constitucional, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, compuesta por los presidentes de las altas cortes, el doctor Gustavo, que nos acompaña en este foro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional, el fiscal general de la Nación. Hay un delegado de los empleados y funcionarios de la rama. Yo creo que ese organismo puede eventualmente incluso constitucionalizarse, fortalecerse y darle una dimensión de inclusión nacional de muchísimos sectores, pero para el trazado de las políticas públicas. Digamos que esa sería la gran asamblea de la justicia, y que ya la tenemos constitucionalmente, estatutariamente, no constitucionalmente, y sobre la cual podríamos avanzar. Y tendríamos el segundo nivel ya propiamente de diseño de los planes de inversión, del plan de formación y capacitación de la rama judicial, de los planes de implementación de los concursos, a través de los cuales se logra que la judicatura tenga jueces independientes. Pienso que ese es de los grandes objetivos que el constituyente trazó al diseñar todo el esquema. ¿Cómo se logra que la justicia sea independiente? Primero que todo, teniendo jueces independientes, que no dependan de ningún factor distinto a su formación, a su capacitación. Sería muy desestimulante que dijéramos una cosa distinta en esta universidad, que hay colombianos de bien, jóvenes que se están formando para participar en las decisiones del país, para mejorar nuestra sociedad, pero que al momento de ir a ejercer una responsabilidad dependan de un factor distinto a esta preparación, a su formación o a su desempeño. Creo que ese es de los valores fundamentales y tenemos resultados clarísimos. El presidente Gaviria lo decía ahora, hay resultados claros del esquema de autogobierno actual. Ya mencionábamos, del año 46 al 91 hicieron 2 concursos. Del 92, que empezó a funcionar el Consejo Superior, hasta ahora hemos desarrollado 62 concursos. Tenemos el 99% de los magistrados de tribunal, tanto superiores como administrativos, en carrera judicial. Tenemos el 70% de jueces. Tenemos lista de elegibles para cada vacante que se va presentando por el sistema de concurso. Tenemos la Escuela Judicial Rodrigo Lara en materia de formación, ustedes lo deben conocer. Acabamos el año pasado de ser distinguidos en la Cumbre Judicial Iberoamericana, que componemos 23 países, en la que tenemos como administración judicial una actividad muy, muy intensa. Acabamos de ser distinguidos como los presidentes por 4 años con la presidencia de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Desarrollamos 52 programas académicos, 500 actividades académicas al año. Hemos tenido una actividad sostenida
hacia la formación y capacitación de los jueces. Acabamos de inaugurar el último programa académico en materia de tierras, de los retos que el legislador va imponiendo. Entonces, vemos que hay unos logros de la administración y gobierno autónomo que es necesario analizar con detenimiento, que es el mensaje que hemos permanentemente transmitido al Congreso y al gobierno y a la comunidad internacional, pero tenemos que analizarlo desde la perspectiva de la autonomía e independencia. Por eso creemos que abrir vasos comunicantes en la administración judicial entre el sector político y la administración judicial, que debe ser una materia fundamentalmente técnica, no es sano. En eso no compartimos el proyecto que está en curso en el Congreso. Una cosa es la participación de muchos sectores en el diseño de políticas públicas. Bienvenidos, nos parece que el país no puede dar marcha atrás de los logros institucionales que en muchísimas materias señaló la Constitución del 91, pero no podemos afectar la autonomía e independencia de la rama judicial. Creo que en eso incluso el presidente Obama la semana pasada, el viernes, como preludio de su visita al país, lo decía con toda claridad. Permítanme, leo esta parte, decía: actualmente en demasiados lugares de América los derechos universales tales como la libertad de expresión y la independencia de los magistrados están bajo ataque. Creo que debemos llamar la atención sobre este punto, que ya lo está llamando la comunidad internacional. No podemos avanzar en reformas que de ninguna manera atenten contra la independencia judicial ni la independencia de los jueces. Otro tema de los que se ha planteado, para aprovechar estos últimos minutos, el del presupuesto. Evidentemente, en otros temas de la Constitución del 91, en el tema regional, que en eso tenemos una orientación o tendencia común: la banca central, la rama judicial y las entidades territoriales. En materia de entidades territoriales, la Constitución sí dijo: si se van a trasladar funciones a las entidades territoriales, debemos hacerlo con los recursos. No se pueden trasladar sino en la medida que estén los recursos. En la rama judicial hemos hecho todo lo contrario. Echamos para atrás la reforma del año 79, que preveía en su artículo 69 el 10% de presupuesto. Se cayó la reforma del 79, lo previmos en la Constitución del 91, finalmente no salió ese artículo y lo estamos retomando. Lo importante, coincidimos plenamente con la visión del presidente Gaviria, en que lo importante es tener la sostenibilidad financiera de la rama judicial. No es posible que la rama del poder público, que tiene la responsabilidad dentro del complejo institucional de garantizar la convivencia pacífica en medios justos, en condiciones justas, tenga el 1% del presupuesto. No podemos aspirar a tener una justicia de primera con un presupuesto de quinta. Un ejemplo menor: el techo fiscal para el año 2013 propuesto por el Gobierno Nacional para el año entrante era de 96.000 millones de pesos. Este año tenemos de recursos de inversión de 350.000. En la Comisión Interinstitucional lo analizamos con detenimiento, con una participación muy activa del presidente del Consejo de Estado, del doctor Gustavo Gómez. Entonces no es posible que tengamos que mantener una proyección de gasto público sobre unas perspectivas de un techo fiscal de 96.000 millones, cuando venimos este año ejecutando 350.000, cuando el atraso en materia de gasto público de la Administración de Justicia es de 1.700.000 millones, cuando el Congreso Nacional, a través de la Ley 1285, previó un porcentaje del 0.5% del PIB destinado a descongestión judicial y atender las oralidades, y que hasta este momento, cuando el Congreso previó 4 años para desembolsar 2.800.000 millones, hasta este momento estamos apenas sobre 1 billón de pesos. Entonces tenemos rezagos presupuestales que tenemos que superar. La Comisión Interinstitucional la semana pasada le ha planteado al gobierno un presupuesto que es incluso menor al que está previsto ya en la ponencia para el primer debate del 3% adicional. Estamos proponiendo 5.1 billones de pesos para el año entrante. Pero lo fundamental acá es que esa independencia
y autonomía de la rama judicial se logra, pero a través de presupuestos públicos, de instituciones autónomas e independientes que no pongan en peligro la imparcialidad, que es lo que la sociedad necesita. Hemos avanzado en materia de descongestión, efectivamente, los últimos 3 años hemos evacuado 871.000 procesos, teníamos 35.000 millones de recursos para descongestión y el año pasado se apropiaron 350.000 para el tema de descongestión. Y hemos logrado ese avance, estamos atendiendo el 15% de la demanda de justicia a través de los mecanismos de descongestión. Entonces vamos en la dirección correcta, como aquí se ha afirmado por los compañeros de panel. Creemos que la justicia está en plena capacidad de superar los niveles de congestión a través de los mecanismos que venimos implementando. Y en eso debemos hacer claridad sobre las cifras, que es el punto de partida de cualquier debate. La rama judicial efectivamente tiene 2.250.000 procesos en inventarios de 31 de diciembre del año pasado. 2.250.000, de los cuales ingresaron el año pasado 2.273.000. Entonces no podemos afirmarle al país que tenemos un atraso de 2 millones de procesos. Eso no corresponde con la realidad. Entonces, hay una demanda de justicia que está siendo atendida por el Poder Judicial plenamente, incluso más del número de procesos que entran al año. Por eso hablamos que estamos con un índice de evacuación del 119%. Hace 15 años, cuando inició labores el Consejo Superior de la Judicatura, le quedábamos debiendo al país el 18% de atención de justicia. Entraban 700.000 procesos y evacuábamos 500.000. Hoy en día entran 2.200.000 y evacuamos 2.700.000. Entonces hay una productividad, un aumento de la productividad en 470%, a pesar de que la planta de personal ha crecido un 17%. Entonces hay unos logros, hay unas tareas que se vienen cumpliendo que creemos se deben fortalecer al interior de la rama judicial y fortalecerlo institucionalmente, como decimos, y a través de la financiación del gasto público en justicia. Creo que hemos terminado el tiempo, vamos a parar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hay muchas preguntas que han enviado y varias de ellas a lo largo de las presentaciones que han hecho nuestros panelistas pues se han resuelto. Sin embargo, yo le voy a pedir el favor al director de ámbito jurídico que en una página web podamos incorporar todas estas preguntas, porque de alguna manera son importantes que la opinión pública las conozca y que de alguna manera se puedan ser resueltas específicamente por nosotros o por alguien específicamente esta secuencia de preguntas. Hay varias para los tres que están presentes, le quiero hacer algunas atendiendo a la presentación que han hecho, la importancia y la relevancia de las personas que las han presentado. Para Antonio, pregunta el público, al pensar en fortalecer un Colegio Nacional de Abogados, ¿no se estaría menospreciando la tarea de la Escuela Judicial y la Escuela Superior de Administración Pública? ¿Por qué no fortalecer la sala administrativa mediante la formación de profesionales especializados en el ámbito administrativo y o judicial para la adecuada administración de justicia? Para Simón, la pregunta que le formula el público señala: ¿por qué se fortalece la sala administrativa pese al rechazo que genera su origen político? Esa es una la disciplinaria. Sí, la sala disciplinaria. Para el doctor Church, ¿la sala administrativa tiene facultad para reformarse autónomamente? ¿En qué aspectos lo haría? ¿Por qué no lo han hecho? Son tres preguntas que están planteadas, vamos a solucionarlas. En la medida que nos alcance el tiempo vamos a ir formando diatribos de preguntas. Tenemos un tiempo límite hasta las 10:30 y yo quiero que las respuestas sean muy respuesta periodística, ya pensando en el tiempo y en el descanso de las personas que están en esta sesión. Bien, muy brevemente. Es que la idea de crear un Colegio Nacional de Abogados es vieja y ha tenido propuestas recientes. Es simplemente, hay una ley en trámite, de hecho. Y la idea es crear un autogobierno de los abogados, pero eso no significa partir de un punto cero,
para la preocupación de esa pregunta, sino tener en cuenta los actuales esquemas de discusión entre los abogados, que digamos son varios los foros que vemos en este país. Luego yo considero que, como el resto de gremios, gremio de médicos, gremio de ingenieros, pues el gremio de abogados no deberá ser una excepción y por lo tanto debiera crearse este Colegio Nacional de Abogados. Primero, la sala disciplinaria. Primero un saludo muy cordial al doctor Gustavo Gómez, que nos acompaña acá. Sala disciplinaria, pues digamos, yo no siento que la reforma especialmente la fortalezca. Creo que la ponencia de quinto debate hace mucho para corregir cualquier tipo de traspiezo. Lo que pasa es que se mantiene. Eso sí me gustaría hacer una reflexión sobre el tema político. Claro, la sala disciplinaria la elige el Congreso. El Congreso también elige la Corte Constitucional. Yo creo que acá el hecho que el Congreso, que una rama, que el legislativo participe de la elección como participa en muchas cosas, contralor, procurador, varios tipos de dignidades, no necesariamente es una mala idea. Yo creo que eso ha funcionado bien para el país. Eso sí, el Congreso, acá el doctor Barreto hace unos cuestionamientos y sugirió unos nombres sobre la sala disciplinaria. El Congreso elige de lo que le mandan. Y eso lo cuento con toda la franqueza del caso. O sea, si mandan buenas ternas, pues el Congreso elige esas buenas ternas. Y si mandan malas ternas, pues el Congreso está limitado a elegir dentro de lo que le manden. Y yo diría que hay ejemplos excepcionales de lo que exige el Congreso. O sea, yo creo que acá nadie puede entrar a criticar la Corte Constitucional, que tiene su mismo origen que la sala disciplinaria. La Corte Constitucional tiene miles de ejemplos de personas ampliamente calificados que han hecho grandes aportes al país. Pero nosotros, el Congreso elige lo que le mandan. Y si le mandan cosas buenas, elige bien. Y si no, pues... Bueno, se pregunta qué ha hecho la sala administrativa frente al reto que tiene de mejorar la administración de justicia. Podría mencionar 3 temas concretos. El primero, en los últimos 3 años, el diseño de planes de descongestión. Digamos, esa brecha que hay entre la capacidad de respuesta y lo que la sociedad requiere de atención del servicio de justicia, se ataca a través de la planeación económica. Se han implementado los planes sectoriales de desarrollo, que lo manda pues, el Estatuto Orgánico y la Constitución, se han implementado, pero se le ha hecho énfasis particularmente al diseño de los planes especiales de descongestión en todas las jurisdicciones, con los resultados que hemos obtenido. Y desde luego implica internamente la creación de unas estructuras, de unos liderazgos al interior del propio órgano de gobierno para la atención de ese cometido de la descongestión. El segundo, la implementación de un plan estratégico tecnológico, junto con Cumbre Iberoamericana, en la que tenemos una actividad muy intensa, con USAID, con el Ministerio de Tecnologías. Durante el último año y medio avanzamos en el diseño de un plan tecnológico que lo aprobamos en sala administrativa en diciembre del año pasado y estamos en ejecución, y esa es otra de las razones por las cuales la propuesta de presupuesto que elabora la sala administrativa y que aprobó ya la Comisión Interinstitucional compone un elemento muy centralizado de gasto público en tecnología. Lo tercero, la sala ha implementado una distribución interna de trabajo según las especialidades de los mismos magistrados que la componen. Vamos aprovechando el desempeño como exmagistrados de la Corte Suprema en materia laboral, uno que formó parte de ella. En la sala laboral se estructuró un liderazgo especializado de los magistrados, como se hace en muchas juntas directivas de empresas multinacionales. Cada uno de los miembros de junta asume unos temas específicos. Lo propio se hizo en materia de jurisdicción civil con otro magistrado que fue magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo en contencioso administrativo, en el caso personal mío. Hay, digamos, una distribución funcional de tareas al interior de la sala con los apoyos de las áreas técnicas.
en materia tecnológica, en materia de diseño de las estadísticas judiciales, en materia de infraestructura, y en eso, perdónenme que quisiera hacer referencia un segundo, a ese aspecto técnico que está tocando la reforma y que vemos que sí afecta también la independencia judicial. En esta materia técnica, la Sala Administrativa tiene un órgano que se llama la Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico, que produce la estadística y que según la ley estatutaria, la 270 del año 96, dirige el Sistema Nacional de Estadística Judicial, que viene funcionando desde ese momento. En el proyecto de reforma se está incluyendo una norma que dice que la estadística judicial se debe elaborar conforme los protocolos e implementarse según lo que disponga el DANE, es decir, el gobierno nacional, que hay otro signo que orienta hacia la pérdida de la autonomía y la independencia, en este punto técnico que lo consideramos fundamental y que desde luego no participamos de esa iniciativa, pero que revela un poco la tendencia que está teniendo el proyecto. En eso, digamos que las reformas que ha implementado al interior de la Sala Administrativa consisten en fortalecer y fortificar los instrumentos técnicos que tenemos para el desempeño de las funciones también de naturaleza técnica. Muy bien. Les recuerdo al público que al finalizar los dos paneles, la profesora Patricia Moncada va a hacer una conclusión de los paneles como tal. A mí me parece que es importante no hacerlos en este momento y esperar a un momento específico en el que hemos planeado en este foro. La última pregunta para resolver es la siguiente, para Antonio. ¿Cómo solucionar problemas de cultura jurídica tales como corrupción, clientelismo, burocracia excesiva en la rama judicial a través de una reforma constitucional? Para el representante Simón Gaviria, ¿existen los recursos económicos y la voluntad política para garantizar la independencia presupuestal? ¿Qué propone usted? Para el doctor Monroy Schulz, ¿para qué ha servido en estos años la Comisión Interinstitucional de la rama? Bueno, la pregunta es bastante amplia, pero por tiempo empezaría diciendo, conociendo nuestra historia y mirando, por ejemplo, en la Constitución del 86 cómo era manejado esto, teniendo en cuenta datos o referentes como Miguel Antonio Caro, para quien la administración pública y la administración de justicia debía estar bajo el presidente de la República, teniendo en cuenta datos como que el fondo rotatorio del Ministerio de Justicia en el viejo esquema del 86 era el que administraba la rama judicial, y cómo lo que quiere la Constitución del 91 es que realmente orgánicamente haya una independencia y haya una organización de autogobierno de la rama. Entonces, digamos, el cambio de cultura es las personas que están ahí, las calidades. Por eso yo creo que en la sala de gobierno se debe tener un criterio más burocrático, y en la sala administrativa un criterio absolutamente técnico. Como punto de aparte, para completar la idea que señalaba el representante Gaviria, de que al Congreso le llegan las ternas y si son malas ternas pues no tienen más que escoger, eso era lo último que iba a decir en mi presentación, y es que definitivamente se requiere que las ternas de la sala disciplinaria no solo sean enviadas por el gobierno, sino también por otras instituciones. Fíjense que en la Corte Constitucional las ternas provienen de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de Presidencia, no solo del gobierno. ¿Ustedes creen que si las ternas de la Corte Constitucional solo hubieran provenido del gobierno, hubiéramos tenido el desenlace que tuvimos con el referendo reeleccionista? Yo creería que no. Por lo tanto, yo creo que las ternas, para que no ocurra eso, que el Congreso reciba malas ternas, deben dividirse en diferentes instancias en un sistema adecuado de frenos y contrapesos. Muy bien. Creo que es una reflexión muy válida y muy importante. Sobre el presupuesto, hay que tener mucho cuidado cómo se crea la fórmula para presupuesto, y para eso hay que ver la experiencia reciente, por ejemplo, del Sistema General de Participaciones. Nosotros nunca prevemos o nunca previmos una recesión. Hay años donde el recaudo tributario cae y por ende el presupuesto se ve afectado. Si se define una fórmula basada en un porcentaje del presupuesto o un porcentaje de alguna métrica puntual,
Existe, claro, en años de prosperidad como los que estamos viviendo, el presupuesto de la justicia aumenta. Si por alguna otra razón tenemos un mal recaudo tributario o una recesión, el presupuesto de la justicia caería. Entonces, yo creo que la justicia es un bien acíclico. En otras palabras, el presupuesto de la justicia no debe comportarse o no debe depender del comportamiento del recaudo de la DIAN o del ciclo económico. Inclusive uno podría llegar a argumentar que se requiere más justicia en periodos de recesión que en periodos de prosperidad. Entonces, la fórmula que se tengan que definir es una fórmula, actualmente el presupuesto de la justicia es como 2.8 billones, doctor Ricardo. Sí, 2.4%. 2.8 billones, digamos, actualmente. El presupuesto debe estar, el nuevo presupuesto debe estar cerquita de los 175 billones. Y por ende, yo sí creo que hay espacio para que la justicia crezca. Creo que la manera como debe crecer el presupuesto es importante. Yo pensaré en una fórmula de una cuantía fija que va creciendo más inflación, más un porcentaje adicional. Ese porcentaje adicional pues, es un tema que tenemos que revisar y entender con sensatez, de tal manera que la justicia siempre tenga un piso que vaya creciendo. Mientras vamos evolucionando y vamos teniendo un inventario de proyectos y de planes, lo que se hace en materia técnica presupuestal es que las adiciones presupuestales no se vuelven adiciones presupuestales anuales, sino entran a ser adiciones presupuestales que hacen parte de la base. De esa manera nosotros podemos ir de manera recurrente, ir garantizando el presupuesto de la justicia de manera progresiva, sin tener ningún tipo de traumatismo porque hubo recesión o porque la DIAN tuvo un mal año o porque hubo una reforma tributaria. Creo que un mecanismo de esa manera. Eso sí, lo que sí se requiere es, hay muchas experiencias administrativas, es cuando yo asigno recursos sin que haya un plan correspondiente de descongestión o de inversión, sino simplemente uno le tira plata al tema como nos pasaba con la salud, nos pasa con la salud. Yo simplemente suelto más plata y suelto más plata y suelto más plata, pero esa plata entra casi en un hoyo negro, que no es muy claro qué es lo que soluciona. Esos incrementos deben ser graduales y deben corresponder a un plan de inversión marcado. Yo creo que, y la verdad es que el presupuesto de justicia sí es muy bajo y hay espacio presupuestal para aumentar. Bueno, antes de contestar la pregunta, quiero referirme a lo que acaba de decir el presidente de la Cámara, que constata la existencia de un espacio presupuestal, un espacio fiscal para avanzar en ese sentido del fortalecimiento presupuestal. ¿Para qué ha servido la comisión interinstitucional? La comisión es, por definición de la propia ley estatutaria, es el foro natural del debate de los asuntos de política pública en materia de justicia. Y como consecuencia de ello, la comisión anualmente debe cumplir unas tareas puntuales en relación con las políticas públicas de justicia. Primero, hace la revisión total de los presupuestos de la rama judicial y lo que implica valorar el desempeño y ejecución y niveles de ejecución de los planes de desarrollo. Entonces, que, por ejemplo, hasta el año pasado los teníamos desfinanciados en un 45%, que los planes los elabora la rama judicial, los elabora la sala administrativa y los somete a consideración de la comisión interinstitucional. Entonces, en materia de presupuesto hay, digamos, un funcionamiento ordinario, periódico, anual de revisión de los presupuestos. Hay, de la misma manera, un concepto previo que le ha permitido a la rama judicial, por conducto de la comisión, valorar los planes de formación que le corresponde ejecutar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, por una parte, la comisión ha servido para valorar el plan de desarrollo en materia de formación y para valorar los planes anuales ya de formación con las actividades académicas. Hace 3 semanas llevamos a consideración, ya mes largo, llevamos a consideración de la comisión el plan de formación de la escuela para el año 2012 y la perspectiva de lo del año 2013.
¿Para qué ha servido? En materia de transparencia y de difusión de la gestión de la rama judicial, hace 3 semanas realizamos la ceremonia de apertura del año judicial, en el que pues, muchos de ustedes que veo acá participaron, en el que se cumplieron 2 objetivos. Uno, de presentar la actividad en este momento de las distintas jurisdicciones que componen la rama judicial, las cargas de trabajo, los volúmenes de desempeño, los niveles de evacuación, etcétera. Y lo segundo, lo que constituye prácticamente una rendición de cuentas a la sociedad y al país. Fue una actividad de la Comisión Interinstitucional y que pretende, tiene ese objetivo, digamos a grandes rasgos como foro para contestar la pregunta periodísticamente, tiene esos cometidos: responsabilidad en materia de presupuesto, de planeación de las políticas públicas en temas de formación y de carrera judicial, y de divulgación, transparencia y rendición de cuentas. Bueno, muchas gracias al público que estuvo para este primer panel. Los invitamos a un descanso de 15 minutos y a las 10:45 de la mañana nos volvemos a reunir acá. Muchas gracias.